Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Me acompaña Federico Berrueto como cada semana. Federico, bienvenido. Rodrigo, un placer estar aquí en la revista. Federico, ¿cuál es tu apreciación acerca de la iniciativa que presentan sobre la reforma electoral, una nueva reforma electoral? Bueno, mira, es una iniciativa sin ninguna posibilidad de aprobación y no es solo porque es una propuesta que tiene muchas fallas, muy discutible. Eh, Hay dos, digamos, objetivos que debe cubrir un documento como este o una propuesta como esta. Primero, mejorar al sistema electoral y segundo es mejorar el sistema de representación. Sobre todo lo que estamos hablando es de las cámaras federales y también eventualmente de los órganos colegiados en torno a los municipios o a los ayuntamientos. La realidad es que no cubre ninguno de los dos objetivos, pero además recordemos que para que prospere esta reforma requiere de la aprobación Dos terceras de una partes. mayoría calificada y una mayoría que no tiene Morena y sus aliados. Entonces requiere del apoyo de pues de la oposición. Pero aún así yo te voy a decir una cosa, que sería suicida literalmente para el Partido Verde y para el Partido de Trabajo Sí, aprobar una reforma como esa. ¿Por qué? Porque lo saca de la Cámara de Diputados y del Senado. La propuesta que hace Andrés Manuel le beneficia primero que todo al partido mayoritario, en estos momentos Morena, y segundo a la principal oposición, que en este caso sería el PAN. Pero lo que es el PRI, Movimiento Ciudadano, todos los demás partidos serían afectados. Pongo un ejemplo, como está la propuesta. Si un partido obtuviera 15% de los votos en cada uno de los estados, no tendría un solo diputado. En el sistema actual tiene 30 diputados, o sea, tendría 30 diputados. Quiere decir que es una propuesta engañosa, una propuesta que favorece a uno, dos partidos, a los partidos fuertes. A los partidos pequeños los saca de la representación. Y como tal, bueno, no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada, más allá también de las insuficiencias para mejorar el sistema electoral. Esto de elegir por voto popular a las autoridades electorales y a los magistrados electorales, pues es un sinsentido. Ya un consejero, Euquíbal Espadas, dio alguna argumentación muy clara, muy precisa, muy convincente sobre los inconvenientes al respecto. Lo cierto es que son tareas muy especializadas, muy complicadas, como para decir politicémosla y que sea el voto el que determine quién debe llegar. No es un tema de quién es el más popular, sino quién es el mejor, quién es el idóneo, ¿no? mira yo por dos partes y a eso viene mi pregunta. Me voy primero a la representación proporcional. Esto, eh, el que mete la representación proporcional fue Carlos Salinas, estamos hablando 88. Sería matar esa reforma, sería Bueno, regresar a como estaba antes de eso. mira, Es decir, el uninominal sería quien manda. déjame explicarlo. Eh, Tenemos un sistema mixto. 300 diputados eligen por la vía de triunfos distritales. El país se divide en 300 distritos y el que Voto gane directo. en cada uno, voto directo y todo. Y luego tenemos, antes eran 100, después hicieron 200 diputados que le llaman de representación proporcional, que de lo que se trata es que el porcentaje de votos te dice ¿Cuántos? cuántos de esos diputados entran a la Cámara. ¿Por qué se hizo el sistema mixto? Porque si tú nada más tuvieras el sistema de diputados por distrito, tendrías una brutal sobrerepresentación del partido que ganara más Y distritos. minimizar una oposición que nunca tendría Exacto, voz. exactamente, no tendría espacio la oposición. Entonces, la idea que viene desde la reforma fundacional de Reyes Heroles fue precisamente que estos diputados de representación proporcional atemperaran la sobrerepresentación que te da un sistema puramente distrital. El sistema puramente distrital funciona en un sistema bipartidista. Por ejemplo, Estados Unidos, Inglaterra, funciona razonablemente bien. También ahí hay su debate, pero digamos que ahí ya funciona. Pero cuando tú tienes pluralidad de partidos, ese sistema no funciona. ¿Qué es lo que está proponiendo Andrés Manuel? Que es romper con este sistema mixto. Es que en cada estado haya representación proporcional. Vamos a decir aquí en Mérida, ¿cómo se asignarían los 5 distritos? Pues lo que haces es
de acuerdo a la proporción que obtenga cada uno de los partidos. Seguramente, si repetimos el escenario de la elección pasada, el PAN tendría aproximadamente, yo creo que 4, y tendría Morena o el PRI, tendría un solo distrito. Pero el tema es que eso le sucedería al PAN en Yucatán, posiblemente en Guanajuato, a lo mejor en algún otro estado donde tenga fuerte presencia, como Aguascalientes o Querétaro, pero en todos los demás, al PAN tendría muy pocos diputados. Pero ¿qué le sucedería a un partido pequeño? Simplemente no tendría un solo diputado. Entonces, desde este punto de vista... A sus aliados es a los que estaría matando. Sí, así es, pero además, mira, hay un principio, que tu proporción de votos nacional, digamos, tienes el 20% de los votos, lo ideal es que tuvieras el 20% de los diputados. Okay. Lo que hace la propuesta de Manuel López Obrador es distorsiona toda esa posibilidad. Si actualmente no es perfecto en términos de proporcionalidad nuestro sistema, la iniciativa del presidente López Obrador todavía es más distorsionadora y generaría una brutal sobrerepresentación. ¿Y esta iniciativa que están mandando sería una cuarta derrota para el presidente en la Cámara? Lo será sin duda alguna, pero es un sinsentido eso. ¿Para qué mandarlo? Nada más para exhibir a los diputados. Exactamente. A la Cámara. A la oposición. A la oposición. O sea, el cálculo de Es un movimiento político. Sí, es una estrategia hacia el 24. ¿Por qué surge la expresión traidores a la patria? Es una forma de denostar, descalificar ante la ciudadanía a los adversarios. Entonces, el cálculo del presidente, él sabía que no iba a prosperar la contrarreforma eléctrica. Era evidente que si ni siquiera se sentó a negociar con la oposición el contenido de su iniciativa, no iba a ser aprobada. Él lo sabía el presidente, ¿no? ¿Por qué lo hace? ¿Y por qué también presenta esta iniciativa que tampoco tiene posibilidades? Bueno, tiene un cálculo político electoral. Y el cálculo político electoral es precisamente decir, pues yo quiero bajar el gasto electoral, sin embargo, pues la oposición no quiere todavía adueñarse de las prerrogativas y de los beneficios. Yo quiero tener instituciones electorales más económicas. ¿Qué es lo que quiere la oposición? Quiere el derroche, y así, etcétera, ¿no? Entonces, sí está diseñada la propuesta, fundamentalmente, casi como pudiera decirte, como un texto, como una oferta de campaña en el 24. Y por otro lado, el tema de elegir a los tribunales o a los consejeros, pues eso te da dos cosas. Uno, que tienen que meter dinero a una campaña, porque va a ser una campaña, ¿no? Sí. Y dos, pues particularmente va a tener algún color cada consejero o cada magistrado. Así es, mira, ve lo que sucedió en la consulta de revocación de mandato. De acuerdo a la ley y a la Constitución, es un proceso ciudadanizado. Los partidos no deben intervenir, las autoridades no deben intervenir. Todos los partidos intervinieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues, ¿por qué? Porque hay una cosa, todo lo electoral es político y todo lo electoral es partidista, es inevitable que así sea. Tú no puedes tener un proceso de consulta o una designación de autoridades electorales con voto popular y pretender que los partidos no van a intervenir, que va a quedarse en la pureza de la ciudadanía. Eso no existe. En la realidad y en la práctica es que los partidos intervienen. ¿Quién intervendría? Pues tendría mayor poder quien tiene el control gubernamental. Eso significa que entonces, en vez de tener autonomía e independencia del órgano electoral, al contrario, tendrías el sometimiento. Y eso es totalmente, sería un retroceso brutal histórico. Como cuando el presidente del IFE, del entonces IFE, era el subsecretario de Gobernación, el secretario de Gobernación. Así es, mira, hay una lucha histórica, sobre todo del PAN y también del PRD, recordemos la lucha de Cárdenas y en su momento también de Andrés Manuel López Obrador, pero sobre todo yo podría decir el mérito del PAN de estar luchando por tener elecciones confiables y autoridades electorales que no estuvieran partidizadas, que no estuvieran sometidas al gobierno o al partido gobernante. El problema es que la propuesta del presidente te lleva justamente a esa condición. Y no quiero terminar esta plática sin que me des tu opinión acerca del destape del secretario de Gobernación. Bueno, mira, es impropio del presidente. La verdad es que no sé si son sus impulsos, si es
o su estrategia, no sé, pero es impropio. El secretario de Gobernación está haciendo un muy buen trabajo desde mi punto de vista. Ha hecho una estupenda interlocución ante las fuerzas políticas, incluso para poner orden al interior del propio gobierno, porque, bueno, pues los conflictos, las competencias, etcétera. Entonces, que el presidente lo acredite en la interpretación del espectador o del público, del observador, como un posible candidato del partido oficial, la verdad es que no le sirve, no le ayuda, y no le ayuda al presidente, no le ayuda al secretario. Y aquí, bueno, lo que tiene que hacer el secretario, pues es continuar con es una ventana de interlocución en un gobierno muy difícil, y dado que tiene la confianza del presidente y habla con el presidente, creo que es muy útil para el país, sobre todo, que exista esta interlocución, esta intermediación. Pero sí lo pone en la carrera. No, en la carrera está desde el momento que es secretario de Gobernación. El problema es cuando lo hacen ostensible, y ahí me imagino que esto ha de haber afectado severamente, por ejemplo, a Claudia Sheinbaum, que ha hecho un sacrificio. Prácticamente se ha despojado de su identidad en el afán, pues, de mimetizarse con el presidente, y de repente se da cuenta, pues, que no le va a servir o que no le sirvió, Ya lo ¿no? sirvió. Entonces debe sentirse muy mal, y también, pues, yo supongo que Marcelo Ebrard. Bueno, pues te agradezco muchísimo como cada semana que estés acá con nosotros, mi ¿Cómo estimado no? Federico. Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias, un placer. Nos vamos, nos escuchamos la próxima semana aquí desde Mérida.